paso a saludar. Buenos días, siéntense, por favor, muchas gracias. Bueno, el día de hoy estamos dedicando la conferencia mañanera del pueblo a las y los trabajadores de México, a sus conquistas laborales y a lo que llamamos la primavera laboral con la cuarta transformación de la vida pública. Le voy a ceder la palabra primero al secretario del Trabajo, a Marat Bolaños, y después a representantes de distintos sindicatos, representantes de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Les hago la presentación de quien nos acompaña en este día tan importante para las y los mexicanos: la licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación; el maestro Marat Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social; el maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social; el maestro Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México; Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo; Alfonso Cepeda Salas, que le agradecemos habernos prestado este hermoso lugar, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación; Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; Napoleón, de los trabajadores mineros, y a muchos representantes de sindicatos de nuestro país, representantes de trabajadoras y trabajadores que nos acompañan este día. Pues muchas gracias, y le doy la palabra primero a Marat y luego a los representantes de trabajadoras y trabajadores de México. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Me complace muchísimo estar el día de hoy en esta conferencia matutina con compañeras y compañeros representantes del mundo de trabajo, quienes están como representantes de los sindicatos, secretarios generales, también compañeros quienes dan vida con su participación al cumplimiento de la agenda laboral de la Cuarta Transformación. Reconocer además el apoyo, la coordinación que siempre hemos tenido con estas dirigencias. El día de hoy además nos reciben en una de sus casas, de sus recintos. Muchísimas gracias, profesor. Saludar a todas y todos, compañeras, compañeros, evidentemente por la propia extensión y asistencia de todas y todos ustedes. Omitiré hacer la referencia, pero bueno, con el cariño de siempre saludarles. Presidenta, muchísimas gracias también por honrarnos en este día con su presencia y también presidiendo esta actividad. El 1 de mayo no es una fecha cualquiera, es memoria viva, es el legado de mujeres y hombres que lucharon y muchos dieron su vida para conquistar derechos que hoy son fundamentales: la reducción de la jornada laboral, el salario digno y la libre organización colectiva. En México esa lucha encontró eco en episodios fundamentales como Cananea y Río Blanco, donde la dignidad obrera se levantó frente a la injusticia. Esos momentos marcaron una época y sembraron las bases de los derechos laborales que hoy defendemos. Pero también debemos decirlo con claridad: durante décadas, en el periodo neoliberal, todos esos derechos fueron debilitados. En este periodo, en esa larga noche neoliberal, se dejó una huella profunda de desigualdad. Una muestra clara: durante más de 30 años el salario mínimo perdió 77% de su poder adquisitivo. México llegó a ocupar los últimos lugares en América Latina en términos de ingreso mínimo real. Una de las primeras acciones al llegar de los gobiernos de la transformación fue incrementar en 16% el salario mínimo. A partir de entonces han sido 8 años de aumentos de doble dígito, para pasar de 88 pesos a 315 pesos por día, es decir, 256% más en términos reales, logrando revertir la pérdida de poder adquisitivo del 77% de los gobiernos neoliberales para llegar hoy ya de manera concreta a un 154%.
El oscuro periodo neoliberal se refleja en cifras, como ya mencioné. En el sexenio del 94 al 2000, la pobreza por ingreso aumentó 5.6 millones de personas. En el sexenio de 2006 al 2012, la pobreza por ingreso aumentó 14.8 millones de personas. El segundo trimestre de 2007 constituyó un punto de inflexión en el aumento de la pobreza laboral, que pasó de 34.7 y terminó en el año 2012 con 42.7% de la población con un ingreso laboral inferior al del costo de la canasta alimentaria. El bajo nivel del salario mínimo se reflejó en el hecho de que en 1999 solo alcanzaba para 0.67 de la canasta básica. En diciembre del 2012 tenía una cobertura de 0.70. En noviembre de 2018 de 0.78. Hoy la realidad es distinta. Con los gobiernos de la transformación, en marzo de 2026 alcanza para 1.91 canastas básicas. El neoliberalismo no fue solo un modelo económico, también fue una forma de gobernar, una autoridad indolente que dio la espalda a las y los trabajadores. Ahí está como herida abierta en la memoria nacional el caso de Pasta de Conchos. En 2006 los mineros fueron abandonados a su suerte. Las familias quedaron en el dolor, sin justicia, sin verdad y sin el respaldo del gobierno. Hoy, en cambio, con los gobiernos de la transformación, se asume una responsabilidad histórica, el rescate de los mineros, la dignificación de sus familias y el compromiso de que nunca más el Estado será indiferente ante la tragedia de sus trabajadores. El resultado, 31 mineros localizados y 28 mineros rescatados. Ese contraste no es menor, es el reflejo de dos proyectos radicalmente distintos. El neoliberalismo se volvió insostenible y tras una larga lucha el pueblo de México decidió cambiar el rumbo en 2018. Con la Cuarta Transformación los derechos laborales se colocaron en el centro de la política pública. Iniciamos un viraje profundo, de la precariedad a la dignificación en el trabajo. Y este cambio de ruta se sustenta con datos concretos, con resultados. Hemos corregido con firmeza otros abusos del periodo neoliberal como la imposición de la subcontratación abusiva, una forma para evadir las responsabilidades laborales, precarizar el empleo y negar derechos básicos a millones de trabajadoras y trabajadores. Con la reforma impulsada por los gobiernos de la transformación, esta práctica fue regulada. Más de 3 millones de personas trabajadoras fueron reconocidas por sus verdaderos empleadores, adquiriendo así derechos y seguridad social, además de condiciones laborales dignas. En el pasado, el reparto de utilidades se convirtió en una simulación que limitaba el acceso de los trabajadores a este derecho constitucional. Desde la entrada en vigor con esta reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, aprobada en el año 2021, se ha tenido como resultado un aumento acumulado del 150% de reparto de utilidades, para alcanzar en este último año 259.610 millones de pesos que ahora son entregados en manos de las y los trabajadores. El salario mejoró y también la ocupación. Así, mientras en el 2006 a 2012 la tasa de desocupación aumentó de 3.8 a 5%, en los gobiernos de la transformación bajó de 3.7 en diciembre de 18 a 2.4 en el 2026. Los cambios han sido profundos y los resultados tangibles. 13.4 millones de personas han salido de la pobreza. De ellos, 6.6 gracias a la nueva política salarial. Estas cifras nos hacen constatar que la transformación histórica de nuestro país ha vivido en estos últimos 8 años. El periodo neoliberal también afectó el sistema de pensiones con un esquema que significaba entorpecer el retiro de quienes dedicaron su vida a la producción del país. Bajo ese modelo, 73% tendrían una negativa de pensión y solo el 7% lograría una pensión vitalicia. Este es uno de los puntos más claros en los cuales se pudo observar el fracaso de la política neoliberal durante ese periodo. Frente a ese modelo que dejaba desprotegidos a millones de personas trabajadoras, los gobiernos de la transformación modificaron la ley para cambiar las aportaciones y mejorar las pensiones, mientras que bajo el modelo neoliberal del año 2021 al 25 solo se habrían pensionado 11.392 personas. Gracias a esta reforma en el 2020 se beneficiaron 101.345 personas. Y por eso, entre muchas otras razones, el pueblo ha decidido a lo largo de estos años ratificar al humanismo mexicano como el ideario que sigue guiando los destinos del país.
En materia laboral, se ha vivido un proceso de recuperación de derechos y hoy se consolida y profundiza como una etapa histórica de expansión y de modernización de los derechos laborales. Bajo el actual gobierno encabezado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, estos cambios se fortalecen con nuevas reformas que responden a los retos del presente y, además, que saldan deudas con las necesidades de las y los trabajadores. Se trata en conjunto de una ruta precisa, pasar de rescatar derechos a ampliarlos, consolidando un modelo donde el trabajo digno es el eje del desarrollo y del bienestar. El 1 de octubre del año 2024, nuestra presidenta formuló en el Zócalo capitalino una serie de compromisos para las y los trabajadores con el objetivo de consolidar una república con trabajo y salario justo. Hoy, 1 de mayo de 2026, tenemos avances concretos que darle al pueblo de México, presidenta. Primero, se realizó la reforma para dotar de seguridad social a las y los trabajadores de plataformas digitales, que constituye el compromiso número 59. Esta reforma atendió de manera innovadora y única a este creciente sector laboral, otorgando derechos a más de 1.3 millones de personas conductoras o repartidoras, quienes cuentan ahora con la protección contra accidentes durante su jornada laboral. Cabe resaltar que desde el inicio de la reforma, cerca de 200,000 trabajadores han superado el umbral de ingreso neto que les ha permitido considerarse como trabajadores formales y estar completamente protegidos por el IMSS y recibir además su reparto de utilidades. Por otra parte, estaba el compromiso número 60, que era el de instaurar paulatinamente la semana laboral de 40 horas. Para cumplirlo, se realizó otra reforma constitucional. A 140 años de la lucha iniciada por los mártires de Chicago, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales marca un nuevo capítulo de transformación y paga una deuda histórica con las y los trabajadores. A partir de hoy iniciamos su implementación al prepararnos para la primera reducción de 2 horas en un proceso gradual, ordenado y basado en el diálogo social. Se trata de una transformación profunda en beneficio de cerca de 14 millones de personas trabajadoras que ahora tendrán más tiempo para vivir con familias y para el desarrollo personal. Otorgamos más valor al trabajo que día a día contribuyen al desarrollo nacional, dando pasos firmes hacia un modelo laboral más justo, eficaz, más humano, dando cumplimiento no solo a una demanda histórica, sino también a una necesidad del pueblo de México. A estos logros debemos sumar la atención a un sector históricamente marginado, los trabajadores del campo. Hemos impulsado el certificado laboral para la exportación, mismo que recientemente fue aprobado por el Poder Legislativo y que permitirá empezar a subsanar una deuda profunda con las y los jornaleros agrícolas. El certificado será un mecanismo que ayuda a garantizar que quienes emplean a las y los trabajadores del campo cumplan con la ley, otorgando seguridad social, salarios justos y condiciones laborales dignas. El objetivo es claro: quienes exporten deben de avalar con su producto que su producto fue cosechado bajo estándares de cumplimiento social. A ello se suma el Centro de Atención Integral de Trabajadores Agrícolas, establecido para los jornaleros de Valle de San Quintín, en Baja California, por instrucciones de nuestra presidenta. Se trata de un espacio que concentra todos los servicios del Gobierno federal para mejorar las condiciones de los habitantes del Valle. Un nuevo modelo de atención para el campo. A diferencia del pasado neoliberal, en esta nueva etapa histórica de nuestro país, diversos sectores han tenido a bien llamar la primavera de los derechos laborales. Se ha construido a través del diálogo social permanente entre trabajadoras y trabajadores, los empleadores y el gobierno. Gracias a ello hemos logrado todas estas iniciativas, surgiendo así además del consenso general. Reconocemos que aunque hemos avanzado de manera importante en la recuperación de los derechos laborales, aún no es suficiente para revertir las complejas consecuencias de más de 30 años de políticas neoliberales, de precarización del empleo y de debilitamiento del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Por ello, en esta nueva etapa de transformación hemos consolidado lo logrado y además hemos redoblado los esfuerzos para seguir construyendo un modelo laboral más justo. Nuestra convicción es firme: cada acción del gobierno debe traducirse en mejores condiciones de vida para las y los trabajadores. En esta fecha emblemática para los trabajadores es fundamental reconocer
la política laboral y que avanza esta no de manera aislada, sino como un proyecto integral de bienestar compartido impulsado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, colaboramos y nos sumamos a las acciones que inciden directamente en el bienestar de la clase trabajadora. Menciono tres: el programa de vivienda para el bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas para quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos, garantizando un derecho básico largamente postergado. Segundo, con la consolidación de un sistema universal de salud para que cualquier persona pueda atenderse en un hospital que lo requiera, sin importar su condición de derechohabiencia. Tercero, con la construcción de un andamiaje sólido hacia la igualdad sustantiva que abra más y mejores oportunidades de desarrollo para las mujeres. Porque hablar de trabajo digno también es hablar de vivienda, de salud y de igualdad de género. Este es el horizonte de justicia social que estamos construyendo entre todas y todos. Compañeras y compañeros, Presidenta, está claro que el 1 de mayo nos recuerda de dónde venimos, pero también, como una luz redentora que emana del pasado, nos marca el camino hacia dónde vamos. México avanza con paso firme hacia una realidad laboral más justa, más digna, más humana. Reconozcamos y recordemos a quienes con su esfuerzo han luchado y defendido los derechos de las y los trabajadores que en estas fechas hemos logrado ya consolidar y gozar. Sigamos construyendo juntas y juntos un México donde el trabajo no sea sinónimo de precariedad, sino de bienestar compartido. Muchas gracias. Enhorabuena a todas y todos. Y ahora, si nos permiten, daría la palabra a Tereso Medina, quien es el secretario general de la CTM, para que nos pueda dirigir un breve mensaje para todas y todos. Gracias. Conscientes orgullosos de nuestro pasado, conscientes del presente y con la mirada puesta en el porvenir, la Confederación de Trabajadores de México, a partir del 24 de febrero, a nombre del Comité Nacional electo, de los sindicatos y de los trabajadores afiliados a esta gran central obrera, hace acto de presencia para que en unidad nacional, al lado de todas las centrales obreras, de todos los sindicatos de mi país, celebremos y rindamos homenaje y tributo a todos los líderes sociales de todos los tiempos, igual a los trabajadores de México. Nosotros pensamos y creemos que nuestro país es un país de trabajadores manuales, intelectuales del campo y de las ciudades. Por eso, hoy, a nombre de los trabajadores de México, agradecemos esta invitación, pero también es un buen espacio para poder intercambiar algunas 2 o 3 ideas que le puedan dar ruta y destino a la agenda del movimiento sindical. Debo empezar por reconocer a nombre de los trabajadores a nuestra presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que también igual debemos coincidir los trabajadores, sindicatos y líderes de México, que en efecto, a partir de la puesta en marcha de la Cuarta Transformación, se ha tenido como beneficio el desarrollo en la protección de los derechos laborales y humanos de los trabajadores y sus familias. Por eso, respetada Presidenta, hoy le expresa la CTM, y lo he compartido con mis compañeras y compañeros que están presentes y otros que nos están observando, que es usted, nuestra Presidenta, respetada y querida y reconocida
por todos los beneficios que los trabajadores hemos logrado. Como bien lo decía el secretario Marat, hemos logrado a diferencia de otros gobiernos del pasado. Hoy la CTM también vive una nueva era. Hoy la CTM también coincide junto con ustedes que la mejor manera de avanzar y rendir homenaje y tributo a nuestros líderes del pasado, que antes que nosotros nos legaron un México como tal, como lo tenemos, sí, pero ahora nosotros creemos que es necesario para seguir avanzando la construcción de la unidad nacional de los trabajadores de México. Unidad nacional al lado de nuestra presidenta. Por eso también saludo a legisladores federales, diputadas y senadoras. Saludo a los integrantes del Gabinete de México. Saludo a todos mis compañeros. Y en esa medida vale la pena recordar que la posición de los sindicatos, cualquiera que sea la central o sindicato a que mis compañeros trabajadores estén afiliados, como primer principio debe existir los trabajadores y sus familias. Sin ellos, nuestra presencia no tuviera sentido. Coincidimos también que en esta puesta en marcha de la Cuarta Transformación hemos avanzado en el mejoramiento de los salarios, más del 150%. Hemos avanzado también eliminando de una vez por todas y para siempre el outsourcing abusivo. Hemos también construido al lado de nuestro Gobierno de México la reducción de las pensiones, la reducción de las afores, y el mejoramiento, al contrario, de las pensiones. Entonces, subrayo la reducción de la comisión de afores y el mejoramiento de las pensiones. Sin duda que hemos avanzado, pero faltaríamos a la verdad si dijéramos que hemos concluido este homenaje o esta lucha en nuestra conducta. También vale la pena reconocer a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el secretario del Trabajo Marat, y al lado de todos los que hemos construido la posibilidad de que los trabajadores hoy por hoy veamos en la realidad la puesta en marcha de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Hemos construido todos con progresividad y con flexibilidad, y los trabajadores hoy tendrán esa reforma. Muchas gracias, presidenta. Los trabajadores la respaldamos y en esa medida también, finalmente, creemos que caminando juntos podemos seguir defendiendo más derechos laborales y humanos. Podemos también acertar y reafirmar que en este momento le expresamos a la doctora Claudia Sheinbaum que los trabajadores de México estamos con ella, que vamos a participar porque lo primero que deseamos es que en la unidad nacional defendamos también la soberanía nacional. La soberanía nacional, como ella nos lo ha dicho, no está en negociación ni la dignidad. Vamos a seguir avanzando, mejorando el sistema de salud. Vamos a seguir avanzando, mejorando la vivienda. Vamos a seguir avanzando al final del camino para poder tener gobierno y trabajadores juntos, tres temas al mismo tiempo, para lograr la libertad para el hombre, la justicia para el pueblo y la independencia para la nación. Felicidades y estamos listos, Presidenta de México. La CTM está preparada. Gracias por esta invitación. Adelante, preséntate si quieres. Gracias, presidente.
Buenos días a todas y a todos. A nombre de la Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana, María de Jesús Rodríguez Vázquez, gracias, Presidenta, por la oportunidad de poder dirigirme a todos ustedes. Saludo a todos mis compañeros líderes de las distinguidas centrales obreras que hoy nos acompañan, estimado Presidium, señor secretario, muchísimas gracias, señora Rosa Isela, gracias a todos. Hoy, 1 de mayo, queremos comenzar agradeciendo el impulso a una de las reformas más importantes de las últimas décadas, que es la disminución de la jornada laboral de 40 a 48 horas, la cual de forma progresiva, para cuidar el equilibrio de los factores de la producción y la supervivencia del empleo, fue aprobada en su parte constitucional y apenas en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, queremos agradecer al secretario de Trabajo, Marat Baruch Bolaños, por su interlocución que tuvo con todas las centrales de parte de nosotros. Sin embargo, señora Presidenta, respetuosamente, le queremos pedir que esta gran reforma que hubo venga aparejada con otra gran reforma, que es la fiscal, para que los trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos. Para esto, ojalá prestaciones como horas extras, como aguinaldo, como el PTU, puedan quedar exentas de estos impuestos, y créanme que los trabajadores se lo van a agradecer infinitamente. Como mujer sindicalista, también quiero agradecer y destacar el avance que hemos tenido en la representatividad con la equidad y cuota de género, la cual ha sido notoria según datos del Registro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las mujeres somos persistentes y así lo hemos demostrado. Tenemos al frente de la dirección de este país a una gran mujer como lo es usted. Muchísimas gracias por el trabajo que ha venido haciendo. Y para cerrar mi intervención, queremos decirle con firmeza que los que habitamos en este hermoso país le damos el respaldo en la defensa de nuestra soberanía. Todos los países del mundo tienen el derecho de autodeterminarse conforme a sus propias reglas. Consideramos que su actuar como mandataria de México al frente de la política exterior ha sido la correcta, conciliar y respetar el actuar del resto de los países. Sin embargo, todo esto que hemos visto, podemos reflexionarlo y también tratar de ser más autónomos en nuestras producciones de bienes y servicios, y creo que tendríamos mucha tranquilidad en toda la política exterior. Estamos seguros que cuenta con miles de mexicanos que aman a México y que saldrán a la defensa de este, porque de verdad, como México no hay dos y merece que sea defendido por todos nosotros. Señora Presidenta, cuenta usted con el sector sindical en este tema y recuerde que nuestro propio himno nacional, en su primera estrofa, detalla la intervención que siempre han querido hacer y que para eso la patria cuenta con un soldado en cada hijo, es decir, en cada mexicano. Gracias, señora Presidenta, por escuchar las necesidades de los trabajadores, que son muchas y que solo hemos mencionado aquí algunas, y que el sector laboral, el sector sindical está unido más que nunca y que siempre será en beneficio de las y los trabajadores de México. Que vivan nuestros trabajadores, que vivan nuestras mujeres y que viva México. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, yo quiero saludar a todos mis compañeros dirigentes sindicales, a todas las trabajadoras y trabajadores de México que aquí y fuera de aquí están presentes en este día tan importante, a los amigos de los medios de comunicación, porque hoy no solo celebramos y recordamos a los héroes caídos en la lucha sindical en México y en todo el mundo. Hoy refrendamos nuestro compromiso con México, nuestro compromiso como mexicanos en fortalecer la unidad, la solidaridad, la lucha y la lealtad y el compromiso con nuestro país.
con todos estos cambios importantes que se han generado a lo largo de estos últimos años. Durante el periodo de la transformación, el sexenio pasado y la continuidad afortunada que usted, señora presidenta, y todo su equipo y miembros del gobierno también han dirigido a nuestro país, hoy puedo decir con toda seguridad que estamos enfrentando un nuevo camino, un nuevo reto. Un reto que desde el exterior, desde el interior, nos amenaza, pero que unidos y juntos vamos a poder superar, como siempre lo hemos hecho en la historia de nuestro país. Así es que este 1 de mayo es el día que vuelve a recordarnos esa verdad de que a veces también el poder económico quisiera ocultar. Y lo recuerdo y lo digo porque es una reivindicación y una revaloración del trabajo, porque son las y los trabajadores de México quienes mueven a nuestro país. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Quienes levantan sus industrias, quienes sostienen sus servicios, quienes producen su riqueza y quienes en los momentos más difíciles permanecen de pie defendiendo a la nación. Porque esa es la diferencia profunda entre la clase obrera y quienes solo conocen el país desde la comodidad del privilegio. Cuando un gobierno deja de ser conveniente los intereses de los grandes capitales, muchos o algunos empresarios normalmente, y eso es lo que sucede, toman distancia, o mueven sus inversiones, o cierran plantas, o se van a buscar ganancias a otros lados. En cambio, la clase trabajadora se queda, resiste, produce y cuando es necesario, lucha incluso por la soberanía de la patria. Por eso hoy queremos decirlo con claridad, con respeto, pero también con firmeza. La clase obrera y campesina organizada es la mejor aliada de cualquier gobierno que de verdad quiera transformar a México. No hay proyecto nacional serio, no hay desarrollo con justicia, no hay bienestar duradero si se pretende caminar de espaldas a quienes todos los días generan el valor de este país. Y digo la clase obrera organizada porque ese es un punto central. El trabajador aislado es más vulnerable. En cambio, un trabajador organizado tiene voz, tiene fuerza, tiene conciencia y tiene instrumentos para defender sus derechos. Y por eso hemos hecho nosotros, desde el Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, que tengo el honor de presidir, un llamado permanente a la unidad, a la lealtad, a la solidaridad entre toda la clase trabajadora del país y con nuestras políticas de cambios que encabeza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque la historia laboral lo demuestra con contundencia. En México las grandes conquistas de las y los trabajadores no nacieron de la benevolencia de los grupos más poderosos. No fueron una concesión espontánea de las élites económicas, ni mucho menos un regalo de la clase empresarial. Cada derecho plasmado en la ley y todos los que hemos modificado y actualizado fue antes una exigencia, una movilización, una huelga, una resistencia y una lucha del movimiento obrero organizado, que en algunos casos hasta derramó mucha sangre. Por eso también hoy debemos de reconocer cuando un gobierno entiende esta realidad y decide caminar más cerca del pueblo trabajador. Y yo quiero hacer hoy un reconocimiento personal y a nombre de las y los mineros de México al proceso de transformación laboral que se inició con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene continuidad en el gobierno que usted encabeza, presidenta Claudia Sheinbaum. En estos años se ha dado un entendimiento mucho más profundo de lo que durante décadas se le negó a las y los trabajadores. Esto es fundamental y, por supuesto, avisora un mejor futuro para la clase trabajadora, un futuro de mayor justicia, de mayor respeto, de mayor dignidad y de un mayor bienestar compartido, como lo ha estado proponiendo la presidenta de la República. Vamos todos juntos en eso, es un llamado en este día, refrendemos este compromiso con la clase trabajadora, con la defensa de los derechos laborales, con buscar el bienestar, la igualdad, la soberanía de nuestro país y, por supuesto, marchemos juntos en esta distancia. Tiene nuestro compromiso, presidenta, de seguir trabajando juntos y estoy seguro que así la mayoría de los dirigentes, si no es que todos, así lo compartimos y así lo quiero expresar. Gracias a usted y gracias por esta oportunidad de estar aquí presentes. Muchas gracias. Adelante, maestro.
Buenos días a todas y a todos. Es realmente un gran honor ser anfitriones de nuestra Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que la Mañanera del Pueblo se realice en este recinto que es patrimonio cultural del Magisterio. El 1 de mayo es una fecha especial para el movimiento obrero y sindical del mundo. La llevamos grabada en el alma porque nuestra lucha sigue. La explotación, la discriminación y la violación a los derechos laborales desafortunadamente aún persiste en todo el orbe. En nuestro país, a pesar de los embates neoliberales que precarizaron el salario, las pensiones y las jubilaciones e hicieron de la seguridad social un privilegio, el sindicalismo nunca ha sido derrotado. Triunfó la conciencia de clase. Hoy el gran desafío es continuar revirtiendo el daño causado y seguir por el camino de la recuperación salarial y la apertura de más y mejores empleos. Construir un nuevo sistema de pensiones para las y los trabajadores al servicio del Estado con viabilidad jurídica y presupuestaria de largo plazo. Esto es posible porque hoy el Estado actúa como garante de derechos y no como representante de intereses privados. Es posible por el gran compromiso de la Presidenta de la República con las trabajadoras y los trabajadores, y porque sabemos que la prosperidad compartida es el punto de partida para alcanzar la justicia social. Y para alcanzarla es necesario defender la soberanía nacional con el aplomo, la valentía y la dignidad con que lo ha hecho nuestra Presidenta. Por eso cuenta y seguirá contando con la clase trabajadora, con las maestras y los maestros de México. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Quiero hacer algunas reflexiones. Cuando llegamos al gobierno, dijimos que íbamos a mantener el proyecto de la transformación y a profundizarlo. En el neoliberalismo, los gobiernos representaban a los de mero arriba. Todo el periodo neoliberal se caracterizó por una visión que suponía que si se apoyaba a los de arriba, algún día iba a gotear abajo. Y se demostró que eso fue totalmente falso. Lo único que aumentó fue la desigualdad y la pobreza. Las y los trabajadores fueron perdiendo cada vez más su poder adquisitivo y sus derechos laborales y humanos. La cuarta transformación representa gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Nosotros fuimos elegidos por la gente y representamos también gobiernos para las y los trabajadores de México. Es una visión completamente distinta. Nosotros pensamos que si se apoya abajo, a México le va a ir mejor. Tiene una frase: por el bien de todas y todos, primero los pobres. Por el bien de todas y de todos, primero las y los trabajadores. Y así hemos actuado en consecuencia. Se han mencionado aquí algunas de los grandes cambios, de las transformaciones profundas
que ha representado la transformación para las y los trabajadores. Menciono algunas de ellas y algunas que corresponden a nuestro gobierno. Aumento al salario mínimo, 154% en términos reales, del 2018 al 2026. Desaparición del outsourcing, que impedía que los trabajadores tuvieran todos sus derechos porque eran contratados año con año sin generar derechos laborales e incluso disminuyendo sus salarios y siendo imposibilitados del reparto de utilidades. Eso se terminó. Tercero, mejora en las pensiones al disminuir las comisiones y la reforma que se hizo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuarto, justicia laboral. Cambió por completo la justicia laboral y eso fue con los gobiernos de la transformación. 5, democracia sindical. Cambió la manera en que se eligen a las y los representantes de las y los trabajadores en los sindicatos. Es voto universal. Es una visión completamente distinta al pasado. Hoy hemos hecho algunas mejoras en la condición de las y los trabajadores. Número 1, seguir aumentando el salario mínimo. Número 2, jornada laboral de 40 horas, que en un acuerdo entre empresarios y trabajadores o empleadores y trabajadores se hizo de manera gradual, pero en el 2030 es una realidad la jornada de 40 horas. Todos los trabajadores y trabajadoras de plataformas tienen seguridad social. Cerca, por lo menos los que ganan un salario mínimo, se pueden seguir contratando de la manera en que lo hacen, pero quienes ganan al menos un salario mínimo tienen todas las prestaciones del Seguro Social y quienes trabajan menos horas tienen la posibilidad de tener acceso a los derechos a la salud. Hoy estamos firmando los derechos de los trabajadores agrícolas que trabajan para empresas de exportación, la garantía de que van a ser parte del Seguro Social y que van a tener sus derechos garantizados. Si no, la empresa no va a poder exportar. Eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas. El Infonavit, cerca de 5 millones de créditos impagables para las y los trabajadores de México fueron disminuidos o eliminados. 5 millones de trabajadoras y trabajadores beneficiados. El Foviste para los trabajadores del Estado. Y además el Infonavit ahora sí construye viviendas, no solo da créditos. 1.8 millones de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar vamos a construir en el sexenio y principalmente para las y los trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. El Foviste también cambió por completo, disminuyeron también las deudas, se eliminaron deudas impagables y fue aprobada ya la reforma a la Ley de Vivienda para que el Foviste pueda construir de manera directa las viviendas y que no solamente den créditos, al igual que el Infonavit. Importante para las mujeres trabajadoras, en la Constitución quedó establecido claramente que a trabajo igual, salario igual, igualdad sustantiva para las mujeres trabajadoras de México. Y el día de hoy vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas, el certificado de trabajadores agrícolas, y espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo que quedó en el Congreso, en donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación. Hoy se publica
ese decreto. Y ya no hablamos, o bueno, podemos seguir hablando, vamos a decirlo mejor así, del 1 millón de basificaciones para las maestras y los maestros de México, de la posibilidad de la eliminación de lo que fue la reforma educativa para los maestros y las maestras y del trabajo que seguimos haciendo conjuntamente, además del Fondo de Pensiones para el Bienestar y todo lo que sigue, porque aquí no termina. Vamos a seguir trabajando por las y los trabajadores de México. Muchas gracias para todas y para todos. Les informo para que sepan todos los que nos escuchan, terminando la mañanera, ahora abrimos a preguntas. Vamos a tener una reunión con los representantes sindicales, hombres y mujeres, trabajadoras, trabajadores, representantes sindicales de México, para poder seguir trabajando, seguir avanzando en los derechos laborales de las mexicanas y de los mexicanos. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Vamos. A ver, ¿quién? Buenos días a todos. No me levanto para no estorbar a los de atrás. Presidenta, soy Mireya Cuellar de La Jornada en Baja California y quisiera preguntar precisamente sobre el tema de los trabajadores agrícolas de San Quintín. Este certificado es para las empresas exportadoras, pero San Quintín tiene un esquema muy particular de producción que se ha venido dando en los últimos tiempos. Hay dos empresas, una exportadora y otra productora local. La productora local, sí, empresas de Estados Unidos, las dos, que además son la misma empresa, nada más que tienen distintos nombres. Entonces, estas empresas subcontratan con rancheros, productores locales, que ellos asimismo son los que contratan a los trabajadores. Entonces, toda la gente que corta en esta fiebre que hay hoy en San Quintín por los frutos rojos, las famosas berries, toda esa gente que es ni siquiera subcontratada, porque uno puede ir, trabajar y no le preguntan ni cómo se llama, a ellos no les interesa. Todos los días uno llega a un parque donde llegan los camiones, uno se sube a los camiones y se va a la cosecha de las fresas, de los distintos frutos rojos que se están produciendo en San Quintín. ¿Cómo le van a hacer para controlar ese proceso? Porque la gente que trabaja en todos estos ranchos, a los que le entregan la producción, que les entregan las empresas de Estados Unidos la planta ya para que produzcan, y hay muchas características muy especiales. Es un tema bastante complejo. No sé si este certificado va a resolver el tema. Una parte. El objetivo de este certificado es que toda exportación lleve garantizado el número de trabajadores que debe tener la empresa que está exportando y los derechos laborales y su inscripción en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es una parte y ayuda muchísimo para la garantía de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros agrícolas. Pero no solo estamos haciendo eso. Estamos iniciando con el Plan de Justicia para San Quintín un modelo integral de apoyo a las y los jornaleros. Se instaló hace unas semanas, con la presencia de prácticamente todo el gabinete, todos los secretarios y secretarias, un centro de justicia laboral para San Quintín. No existía un espacio de la Secretaría del Trabajo en donde los trabajadores, las trabajadoras agrícolas puedan ir a decir yo estoy contratada de esta manera y garantizar que deban de ser contratados directamente por la empresa y no a través de esquemas de terciarización. Ese es lo primero. Lo segundo, en el Plan de Justicia para San Quintín estamos garantizando vivienda. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que llegaron a San Quintín, tienen 30 años ahí, están viviendo con viviendas que no han sido regularizadas, entonces estamos en un proceso de certificación y de apoyo para la mejora de la vivienda. Pero no solo eso,
estamos construyendo viviendas para los trabajadores temporales, aquellos trabajadores que migran, que llegan, trabajan 6, 7 meses y regresan a sus comunidades, de tal manera que no vivan en estas condiciones de mucha precarización en las que están viviendo. Estamos construyendo más escuelas, estamos construyendo un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene la instrucción de la presidenta de que las empresas que contratan jornaleras y jornaleros agrícolas no contraten a través de estas empresas, muchas de ellas de transporte, que llevan a los trabajadores a los campos. Entonces es un modelo integral de justicia para San Quintín. Este modelo lo vamos a consolidar primero ahí durante el 2026 y ya estamos en el censo para zonas, por ejemplo, como Cajeme en Sonora. El número de trabajadores agrícolas que llega ahí, que además hay problemas incluso de adicciones de los trabajadores. Sinaloa, recientemente le instruí a la Secretaría de Gobernación para que vaya a la zona de Nabolato, en donde hay trabajadores agrícolas que llegan, migrantes principalmente de Chiapas, de Oaxaca, y que se establezca un plan de justicia. Entonces, en las zonas más importantes, en donde llegan los trabajadores agrícolas, estamos haciendo los planes de justicia integral que garanticen las condiciones de vida y el bienestar de las y los jornaleros, que es uno de los sectores más sobreexplotados y que siguen viviendo incluso condiciones de trabajo infantil. Entonces, estamos ahí y vamos a garantizar la justicia laboral y la justicia social para todas y todos los trabajadores agrícolas. Y bueno, yo nada más le quisiera plantear otra situación. Este esquema de producción que hay en San Quintín es un esquema de producción que empieza a darse en el Valle de Mexicali, por ejemplo. Y perdón para los compañeros que esté hablando de los temas de Baja California, pero bueno, esta cosecha, los productores de alfalfa sembraron 45,000 hectáreas en el Valle de Mexicali y tienen el problema ahorita de la comercialización. Entonces, lo que comentan otros productores, ya no se produce mucho trigo. Hace 15 años en el Valle de Mexicali se producían más de 100,000 toneladas se producía muchísimo trigo, se sembraban muchas hectáreas. Hoy día se siembran 35,000 hectáreas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el precio del trigo, ellos dicen que les cuesta producir el trigo 7,000 pesos por tonelada, pero en el mercado internacional lo pagan en 4 o en 5,000. Entonces no les resulta. Lo que están migrando algunos productores del Valle de Mexicali es este mismo esquema de San Quintín, es decir, una alianza con empresas de Estados Unidos, productoras, y los productores locales, como ocurre hoy en San Quintín, producen lo que acuerdan con las empresas extranjeras, particularmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas empresas les garantizan la comercialización de la cosecha que van a vender. Hoy está la alfalfa muy barata en el valle porque hay una sobreproducción, hay distintos elementos en el mercado. Presidenta, ¿hay algún programa del gobierno federal para que no ocurra esto? Porque, por ejemplo, está muy bien, a todos nos pueden gustar las berries, pero quizá México sí necesita que se siga sembrando trigo, aunque no tengamos un precio competitivo. Tiene que ver con la… no sé, se ha hablado mucho de la necesidad de que México produzca lo que consume. ¿Hay algún programa en este sentido? Vamos a presentar la próxima semana un programa integral. Vamos a iniciar con el maíz. Hoy estamos trabajando con 3 productos agrícolas: maíz, frijol y arroz, aparte de la producción de leche, que está vinculado también con leche para el bienestar. A los trabajadores, o más bien a los productores de trigo, particularmente en Sonora, pero no solamente, se les está dando un apoyo para el precio. Pero el asunto aquí es que
Necesitamos generar una condición en donde no estemos a cuál va a ser el precio internacional y a partir de ahí generar los apoyos, sino algo de largo plazo. Entonces vamos a presentarlo la próxima semana, todo el programa de apoyo al maíz, que es un programa integral que hemos venido trabajando con SADER y ahí a otros productos y productores agrícolas. Perdón, y para finalizar, mi tercera pregunta no tiene que ver con el tema del campo, pero sí me gustaría preguntarle, Presidenta, a raíz de lo que ha pasado, que ha hecho Estados Unidos con el gobernador Rocha Moya, y bueno, tenemos la situación por el otro lado de la gobernadora de Chihuahua, ¿estaríamos ante el esquema de que es una respuesta de Estados Unidos para proteger a la gobernadora de Chihuahua, para que no se le haga un juicio, para que no pueda ser destituida porque violó la Constitución y entonces es como una espada de Damocles y van sobre la gobernadora de Chihuahua, pues el gobierno de Estados Unidos va sobre Rocha Moya? No sé si estaríamos en una dinámica de ese tipo. Estuve viendo algunas publicaciones ayer y el día de hoy. Están poniendo a la presidenta entre la espada y la pared. Falso. En México decidimos los mexicanos, para empezar, las y los mexicanos. Y nosotros siempre vamos a trabajar con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía. En el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa y en cualquier otro caso. Esta idea de la derecha, del PRIAN, del MacPRIAN, que han estado difundiendo, esta idea de que si dices muchas veces lo mismo, entonces se convierte en verdad. Una mentira que se dice tantas veces se convierte en verdad. Nada más hablando de nuestro gobierno. Redujimos los homicidios dolosos en 44%. El Consejo de Seguridad envió a 94 delincuentes a los Estados Unidos, de todos los grupos delictivos, a petición de los Estados Unidos y por considerarse en el Consejo Nacional de Seguridad que era benéfico para México. Las detenciones, las incautaciones, la destrucción de laboratorios y la protección de las y los mexicanos. Recientemente la encuesta de ENSUS del INEGI reporta que hay una disminución en la percepción de inseguridad de las y los mexicanos. Nosotros trabajamos por la seguridad de las y los mexicanos. Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad. ¿De quién? Del pueblo de México y de la nación. El caso Chihuahua lo lleva la Fiscalía, el caso Sinaloa lo lleva la Fiscalía. Hay instancias, instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y ellos tienen que informar. Pues la presidenta está fuerte, está sólida y muy segura. Por una sola razón, nunca nos vamos a separar del pueblo de México y siempre vamos a defender la soberanía por encima de todo. Y tenemos muy claro, y estoy tranquila, sin ningún problema, por una cosa, es tiempo de la defensa de los principios. Y hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia. ¿Quién más? ¿Quién más que no haya preguntado? A ver, allá el compañero. Hola,
Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, abonando un poquito con lo de San Quintín, a mí me tocó estar hace unas semanas en San Quintín y me tocó hablar con algunas también mujeres jornaleras y destacar sobre todo que lo que decía la ahora exsecretaria del Bienestar, Adriana Montiel, que hay más mujeres jornaleras que hombres trabajando en este momento y que son las que pues se levantan desde las 4 de la mañana, hacen el lonche, salen a trabajar y que además lo que me decían ellas es pues que terminan con la espalda muy desgastada por tanto estar dobladas, agachadas, recogiendo esto. Pero lo que a veces uno dice, bueno, solo se trata de sufrimiento, de dolor, y lo que me sorprendió mucho era lo que me decían, pues de que el campo, trabajar en el campo es muy bonito, no solamente es pesado, sino porque hay el olor a fresas, a tomates recién cortadas, a no respirar el smog y estar en el campo. ¿Qué mensaje les da a estas mujeres? Que bueno, yo quedé muy sorprendido con lo que me contaron. Y si su gobierno pues contemplará algunas medidas extras en este plan de justicia, sobre todo para ellas que son pues las que también tienen que atender la casa. De repente se hace esta doble jornada pues que de por sí ya es extenuante. Si recuerdan, el presidente López Obrador llamaba al periodo neoliberal el neoporfirismo. ¿Qué pasó en el periodo neoliberal? Privatizaron el ejido. Esta privatización del ejido llevó nuevamente a la acumulación de tierras en muchos lugares. La falta de apoyos que se dio al campo, que no se dio, más que también a los grandes productores, a los pequeños productores, pues solo el Procampo y nada más. Entonces se generó durante los últimos años, todo el periodo neoliberal, de nuevo la producción para la exportación. Grandes productores que contratan trabajadores agrícolas. Y se generó nuevamente, como en el porfiriato, un esquema de sobreexplotación del y el jornalero agrícola. ¿Qué esquema de sobreexplotación? Más de 8 horas de trabajo, sin contratación directa, a través de contrataciones externas, el uso de plaguicidas afectando la salud, el contrato de niños y niñas. Es decir, no el contrato de trabajadores del campo sin derechos laborales, basado en la sobreexplotación para la exportación, muchos de ellos. Con la transformación, uno de los temas que se hizo, creo que fue en el 24, fue la aprobación de una ley que garantizara que todos los trabajadores agrícolas deberían tener inscripción al Seguro Social. Y algunas otras acciones que se hicieron con el presidente López Obrador. Ahora nos toca a nosotros garantizar la seguridad social de las y los trabajadores agrícolas y que se cumplan todos los derechos laborales, incluso que las y los hijos e hijas de trabajadores y de jornaleros agrícolas tengan lo necesario para poder vivir adecuadamente, que se trabajen 8 horas, que no sean estas largas jornadas de trabajo. Y por eso es el plan de justicia de San Quintín, y de ahí vamos a los planes de justicia de otros lugares, porque no solo es lo que se haga jurídicamente, sino garantizar que la ley se cumpla. Y eso es lo que estamos desarrollando con estos planes de justicia en los distintos lugares del país en donde se contrata a los jornaleros agrícolas. Adicionalmente, apoyando al pequeño productor, al ejidatario, para que garantice el cultivo para el autoconsumo y también para la venta o para la transformación.
y la recuperación de la milpa, particularmente en el sur-sureste del país, donde se sigue sembrando maíz nativo. Entonces, un programa integral que ya hemos venido desarrollando y que estamos fortaleciendo y le vamos a presentar muy pronto. Presidenta, y sobre el tema laboral, preguntarle cómo es que se logró también que todas estas políticas del trabajo impactaran en la reducción de la pobreza extrema. Bueno, el salario mínimo lo dice el INEGI. El aumento al salario mínimo y los programas de bienestar son los dos elementos sustantivos para la disminución de la pobreza. Se llama redistribución de la riqueza. Así de sencillo. Si el trabajador gana más, pues hay más distribución de la riqueza. Y sobre este tema, pues de lo del gobernador Rocha, me impresiona como, bueno, ya no me impresiona, pero me parece importante decir cómo ahora columnistas como Ciro, el Reforma, los dirigentes del PRI, del PAN y de MS se ponen de acuerdo, parece, pues para hablar de lo mismo, de acusarla a usted de encubrir a este gobernador, de protegerlo, llaman ellos, pero no destacan pues el hecho de que usted haya exigido pruebas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué siguen esta línea de Washington, estos Lo que medios? comenté ayer fue muy claro, la Fiscalía tiene que hacer el análisis, porque es la autoridad competente. ¿Qué fue lo que se solicitó? ¿Qué pruebas hay? Y si no, solicitar las pruebas necesarias. Así de sencillo. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Así es la justicia en México. Entonces, tiene que demostrarse dentro de nuestro marco jurídico, en efecto, la responsabilidad de una u otra persona, para cualquiera, un servidor público o un mexicano o mexicana. Pero lo que no puede ser es que se hable del Estado de Derecho y se juzgue previamente. Defendemos nosotros el Estado de Derecho, defendemos las leyes, defendemos la Constitución. Pero además, lo que es lamentable, verdaderamente lamentable, es que la oposición, la derecha mexicana, se cuelgue de un juzgado del sur de Nueva York, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para defender su posición. No se distinguen en absolutamente nada de los conservadores del siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera en México. No hay diferencia. Ellos lo que quieren es la intervención externa porque no tienen proyecto de nación, porque no tienen nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos, más que mentira, mucha hipocresía y también la intervención externa. ¿Qué diferencia hay con los conservadores que fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a México a gobernar? Ninguna. Por eso digo, ¿quiénes son los antecedentes de la derecha mexicana? Del MacPrian completito. ¿Quiénes son? Y de sus dirigentes. ¿Quiénes son los antecedentes? Pues son Santana, son Porfirio Díaz, esos son, Iturbide. Nosotros no, nosotros estamos orgullosos de ser admiradores, seguidores de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de Leona Vicario, de José Ortiz, de Juárez, de Zapata, de Villa, del general Lázaro Cárdenas. Esos son nuestros referentes históricos. Es más,
son los referentes del pueblo de México y por eso son nuestros referentes. Madero. Y ya por último, Presidenta, según tengo entendido, México y Estados Unidos están obligados por el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua de 1987, pues a aportar pruebas suficientes, respetar la confidencialidad y seguir los canales formales en cualquier solicitud de detención o extradición. Eso ya le corresponde a la Vale. Fiscalía y a los jurídicos. Vale, muchas gracias. Vamos, ¿quién más? Ay, a ver, Poncho, ni te había visto. Me castigaron acá en la esquina, presidente. Muy buenos días. Primero que nada, felicitar a todos los trabajadores de México y recordar que el trabajo del empresario es administrar la riqueza, porque la riqueza la crea el trabajador. Entonces, por eso los felicito. Poncho Gutiérrez, de SDP Noticias y de Estéreo 100. Presidenta, ¿en qué momento considera usted que la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el crimen, cooperación, coordinación, en qué momento se marca una raya y ya le podríamos llamar intervencionismo? ¿En qué momento deja de ser cooperación y ya se convierte en agresión, se convierte en vulneración a nuestra soberanía? Acordamos con el gobierno de los Estados Unidos 4 principios, con las distintas instituciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el entendimiento de colaboración para temas de seguridad. Ponlos los 4. Respeto a la soberanía y la integridad territorial. Así está escrito en el entendimiento. Responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Qué quiere decir eso? A cada quien nos toca una parte. Un ejemplo. Estados Unidos tiene un problema grave de consumo de drogas. A ellos les corresponde pues hacer todo lo que tengan que hacer para disminuir ese consumo. En el terreno de la salud pública. No solo del combate al narcotráfico, sino también en el terreno de protección de sus habitantes, de sus jóvenes. Y ahí, solidariamente, por humanismo, por todo, vamos a ayudar en todo lo necesario. Responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Diferenciada por qué? Porque a Estados Unidos le corresponde una parte y a México le corresponde una parte, en el marco del respeto a la soberanía y la integridad territorial. Tercero, respeto y confianza mutua. Nos respetamos, somos iguales, naciones al mismo nivel, nadie es más y nadie es menos. Nos respetamos. Eso, el tratado de extradición, la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Quién tiene que interpretar eso? La Fiscalía General de la República. Y en su momento, con esa opinión, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Son esos 4 principios. Más allá de eso, se señala cuando hay una violación a estos 4 principios. Presidente, en los últimos años, y influyen mucho las redes sociales en este pensamiento dicotómico, sí o no, arriba o abajo, buenos contra malos, lamentablemente. Un pensamiento muy simplista en el que tú, al momento que exiges que termine el bombardeo en Palestina, se encargan de decir que estás defendiendo Hamás. Si dices que termine el bombardeo en Irán, estás defendiendo al régimen de Irán y el tema de los derechos humanos. En el momento que exiges que se deje de atacar Líbano, entonces estás defendiendo a Hezbollah. Dices que se deje de atacar Venezuela, estás defendiendo el régimen de Maduro. Exiges que no haya intervención estadounidense en México, sí cooperación, no intervención.
con el pretexto de combatir al narcotráfico por parte de Estados Unidos, estás defendiendo al narcotráfico en México. Me parece muy irresponsable ese discurso en redes sociales y en empresarios y en políticos y en comunicadores, porque es una falsa dicotomía, es un falso dilema. No tienes que elegir uno u otro. Puedes decir, está mal lo que sucede en este país, pero no significa que otro país tiene derecho a bombardearlo, porque hay violaciones en muchos países y casualmente en unos no hay intervención y en otros sí, en unos sí les afecta mucho y en otros no tanto. Me gustaría saber qué llamado le hace a la población mexicana, a los medios de comunicación, a los políticos, a la oposición, a la 4T, de ser muy responsables en estos momentos que está viviendo el mundo, México, porque a veces parecería que por hacer política, por conseguir votos, conseguir likes, monetización, pues prácticamente las vidas humanas, la dignidad, el bienestar, la paz es opcional. Lo importante son los votos, los likes, la monetización, la polarización. ¿Qué mensaje le da a todos los mexicanos, independientemente de su posición social y si son líderes de opinión o no? ¿Qué mensaje le da a todos los mexicanos en este momento tan delicado? Lo primero es informarse. Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al gobierno de México le va a dar políticamente. Están muy equivocados, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir garantizando sus derechos y su felicidad. Recientemente recuerdan que salió una publicación, no sé si de Naciones Unidas, de la felicidad en los países. México está el pueblo de México entre los países con los pueblos más felices del mundo. Y sí se considera la población, porque bueno, si dices Luxemburgo, pues tiene menos de, no sé cuánto es la población de Luxemburgo. Pero para un país de 130 millones de habitantes, el que estemos en los primeros lugares de felicidad, pues habla de que el pueblo de México decidió desde hace muchos años garantizar sus valores. Por eso nosotros decimos que lo espiritual, hay países en donde lo material cuenta más. En México, en el pueblo de México, la historia nos dice, desde los pueblos originarios, las grandes civilizaciones hasta la fecha, que el pueblo de México decidió garantizar lo espiritual y sus valores. Y cuando esos valores se juntan con los valores del gobierno y no hay divorcio, ya hay más derechos, ya hay mejores condiciones de vida y se sabe que se está trabajando por el bienestar del pueblo, pues entonces nos encontramos en lo que pedía Morelos, que era esencialmente los gobiernos están dedicados o deben dedicarse a la felicidad del pueblo. Entonces el pueblo tiene muy claro toda esta andanada de propaganda en contra, de mentiras, de orientaciones, pues es la crítica a nuestro gobierno. Entre otras cosas, porque, y hoy 1 de mayo es muy importante, porque nuestro gobierno y la transformación están en contra de los privilegios, y más privilegios de los gobernantes. Y los derechos del pueblo, espérame tantito, y los derechos del pueblo. Entonces, el mensaje es al pueblo, hay que informarse bien. Ya se juzgó a todos, si ni siquiera han sido investigados, porque hay esa costumbre, ¿no?
un medio juzga. Bueno, tiene que haber pruebas. Y para eso hay reglas claras en México, muy claras, cada vez que protegen más al pueblo. La Constitución y las leyes, y gobiernos que están dispuestos a respetarlas, e instituciones que están dispuestos a respetarlas, porque las constituciones de antes eran para unos cuantos. Las instituciones de hoy son para garantizar el Estado de Derecho y el bienestar del pueblo. Entonces nosotros tenemos, afortunadamente por nuestra historia, una Constitución que establece claramente la política internacional, la política exterior. Y ahí claramente se dice la defensa de la soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Entonces el llamado es informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias. Pero cada quien asume su responsabilidad en la historia, cada quien. Cada quien. Presidenta, justo para terminar el tema del trabajo. Ahora, sí, nada más la última. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo. Quien no quiera eso, pues es que está con el exterior. completamente. Presidenta, justo para la última pregunta, para hablar de temas del trabajo, usted mencionaba la primavera laboral, que en los últimos 7 años se han logrado avances. Definitivamente sí, el aumento al salario mínimo por encima de la inflación, que fue precisamente lo que sacó a millones de mexicanos de la pobreza extrema. Las vacaciones dignas prácticamente se duplicó. Las vacaciones, es cierto, sí, no las mencionamos. El fin del outsourcing, por ejemplo, la eliminación de comisiones a las pensiones que mencionó usted, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, definitivamente ha sido un avance histórico en los últimos 7 años. Sin embargo, esa primavera también puede que se empiece a enfriar la temperatura por el crecimiento lento de la economía nacional. Ha aumentado también la informalidad, la inflación nos está amenazando. Hay incertidumbre por parte del TEMEC, precisamente con estos temas, y la ambigüedad de los 2 días de descanso en la parte de la reducción de la jornada laboral. ¿Esta primavera laboral llegó para quedarse o puede que nos llegue el invierno? No, nos quedamos en la primavera. Fíjate, ahora sí te voy a... Pon la inflación. Porque también es parte de esto, ¿Qué? Primera quincena de abril, 4.53. No sé, hay una gráfica ahí que es la inflación desde bastante antes. A ver si la tienes por ahí. ¿Qué pudo habernos afectado? El aumento en el precio del petróleo, ya está en $120 el barril. ¿Qué hicimos? Garantizamos la gasolina a menos de 24 pesos. Si no hubiéramos actuado, la gasolina hoy estaría a más de 30 pesos. Ahora garantizamos en un nuevo acuerdo, la próxima semana tiene que mostrarse en las gasolineras, el diésel a 27 pesos. El diésel podría estar, si no hubiéramos actuado, a 35 pesos. Lo estamos garantizando a 28 pesos más o menos y va a bajar más a 27 pesos. Por un esquema del gobierno de incentivos, le entraron los bancos a ayudar, le entraron las empresas de vales y los gasolineros están entrando también a apoyar y Pemex también está haciendo su parte. El PASIC,
acuerdo para que no aumenten 24 productos básicos de la canasta básica, 910 pesos, y en muchos lugares se está vendiendo menos. ¿Qué tenemos problema ahora? Algunos productos que los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos usamos mucho, el jitomate, que en algunos lugares sí está sobre 70 pesos el kilo, pues es mucho. ¿Qué estamos haciendo? Ya los compañeros de SADER ya se reunieron con las centrales de abasto, con los productores, y viene una siguiente reunión con las tiendas de autoservicio para garantizar una disminución del precio del jitomate. Y así. Entonces, pero fíjate la inflación de 1980 a 2026. Periodo de la Madrid de las inflaciones más altas. Luego bajó. Con Fox estaba, a ver, en 2000, 9%. 9%. En 2008, 6.5%. Al presidente López Obrador le tocó la dificultad de la pandemia y luego de la guerra en Ucrania, que elevó los precios y también se lograron disminuir. Entonces, si tú lo ves históricamente, pues la inflación está contenida. Y vamos a seguir trabajando para que no aumente, ¿no? Si no, no estamos cruzados de brazos. No es como antes que nomás decían, auméntele a la tasa de interés del Banco de México y ya con eso va a ser suficiente. Y se paraba la economía, ¿no? Aquí trabajamos en acuerdo, porque muchos de los logros de las conquistas laborales ha sido en acuerdo con los empleadores. Entonces aquí igual nos juntamos todos y trabajamos por la economía de las familias. Que la informalidad de la economía está más abajo que en la época del periodo neoliberal. ¿Qué otra cosa dijiste? La ambigüedad de los 2 días de descanso obligatorios. No, eso no va a afectar si ya hay un acuerdo con los empleadores. Va a seguir aumentando el salario mínimo, además. Nos comprometimos y lo vamos a cumplir. Y el tema ahorita del TEMEC se va a resolver, No tenemos nada, más o menos se va a resolver. El lunes se los adelanto, vamos a hacer un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México. El lunes las vamos a anunciar. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical, entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión privada. La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado. Gracias, presidente. Vámonos. Gracias a todas y a todos. Cerramos Día del Trabajo. Que vivan las trabajadoras y los trabajadores de México. Gracias. La firma. Gracias a todos. Gracias que vengan. Fíjese que quería ir yo desde